vamos a comentar un poquito de los acuerdos de producción limpia, y básicamente son estos instrumentos que buscan que las empresas implementen acciones en sus procesos para lograr este mejor desempeño ambiental. Y estos acuerdos se suscriben tanto entre el ministerio y la empresa, y representan un compromiso de la empresa a cumplir la meta que se ha trazado en base a este diagnóstico inicial. Y estos APLs, ¿no?, como en sus siglas, pueden ser suscritos tanto con el Ministerio del Ambiente como con el Ministerio de Producción. ¿Y cuál es la diferencia? Con el MINAM, los acuerdos de producción limpia abordan acciones en materia de residuos sólidos, principalmente. Y con el Ministerio de la Producción se impulsan los acuerdos de producción más limpia. Y esto se refiere a acciones principalmente de ecoeficiencia, tanto en el uso de agua y energía y en recursos, por ejemplo. Según el tipo de acción a implementar por la empresa, ya sea residuos sólidos o ecoeficiencia, se suscribirá este acuerdo con y bajo la normativa del ministerio correspondiente, con el MINAM, o como APL con el PRODUCE. APL más limpia con el PRODUCE. Y bueno, hoy conoceremos un poco de ambos instrumentos, tanto nos van a presentar los dos ministerios, y luego conoceremos algunos casos de APLs suscritos bajo la normativa del Ministerio del Ambiente. Quiero agradecer la asistencia de todos ustedes, así como la de nuestros alumnos, para la coordinación de la ruta de producción limpia, el MINAM y el PRODUCE, así como a las empresas que hoy presentarán sus iniciativas, Textil del Amazonas, Coca-Cola, Coca-Cola Perú y Tetra Pak. Listo. De vuelta contigo, Vivi. Espero que tengamos una excelente sesión. Gracias. Muchas gracias, Micaela, por la introducción a la sesión. Ahora, antes de continuar, quiero mencionar algunas indicaciones generales. Por favor, les pedimos mantener silenciado el audio de sus equipos. También les invitamos a presentarse con su nombre y el nombre de su empresa en el chat general. Y por favor, durante la presentación, ustedes pueden escribir todas sus dudas y comentarios en el chat. ¿Ok? Entonces, a ver la agenda general de manera muy breve. Primero comenzaremos presentando las dos herramientas de MINAM y PRODUCE, tal como lo ha comentado Micaela. Luego tendremos un pequeño espacio de intercambio. En el segundo bloque presentaremos las iniciativas empresariales de Textil del Amazonas, Tetra Pak y Coca-Cola. Y finalmente tendremos un espacio de intercambio donde podremos realizar preguntas y respuestas a nuestros expositores y especialistas. Ahora vamos con la primera presentación. Nos acompaña Cecilia Torres Sandoval. Ella es directora en la Dirección de Gestión Ambiental de PRODUCE. Por favor, Cecilia, te invitamos a activar tu micrófono y tu cámara y a compartir tu pantalla. Buenos días con todos. A ver, dame un segundo. ¿Se puede ver? Sí, se ve muy bien. Sí, perfecto. Bueno. Está. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a participar en la Ruta 2 de la Mesa de Acción por el Clima que viene impulsando Perú 2021. Y en esta oportunidad yo les voy a brindar un poco de información más detallada a uno de los instrumentos que viene impulsando el Ministerio de la Producción, que es los acuerdos de producción más limpia. Continuando de esta manera con el diálogo, con el intercambio de opiniones, de información, de comentarios que ya habíamos iniciado en la sesión de agosto de este año, en donde tratamos sobre la importancia de la producción limpia, aplicable en los procesos, en los productos, en los servicios, y cómo esta contribuye en las empresas, en la eficiencia de las empresas, contribuye en la productividad de las empresas, a partir de iniciativas bastante concretas, inclusive, que pueden involucrar algunos controles operacionales o cambios tecnológicos, o acciones de eficiencia energética, de ahorro en consumo de agua, en consumo de energía, en eficiencia de materiales. Por citar algunos ejemplos que pueden de alguna manera
evidenciar o facilitar o identificar mucho más claramente los beneficios económicos, productivos, ambientales que pueden conllevar estas iniciativas, que son estos acuerdos de producción más limpia. En primer lugar, mencionar que el Ministerio de la Producción, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria, es la autoridad competente a nivel nacional de las actividades industriales, manufactureras y de comercio interno. Y bajo su normativa sectorial puede suscribir acuerdos de producción más limpia con el sector privado. ¿Qué son estos acuerdos de producción más limpia? Entonces, estos acuerdos de producción más limpia son unos instrumentos de promoción que están regulados en la normativa sectorial y lo que buscan es el equilibrio entre la gestión productiva y la gestión ambiental de las empresas. A partir de iniciativas que están orientadas a ecoeficiencia, eficiencia energética, ahorro de recursos, ahorro de materiales, relacionadas con el proceso productivo de las empresas. Este es un compromiso de carácter voluntario que se traduce en las empresas y el Ministerio de la Producción. Al ser un instrumento de promoción, tener este carácter voluntario, no es un instrumento fiscalizable, que es el ente fiscalizador en las actividades industriales, manufactureras y de comercio interno. ¿Quién puede suscribir estos acuerdos de producción más limpios? Son los titulares o grupos de titulares, es decir, las asociaciones industriales, competencia del Ministerio de la Producción. Entre ellos se encuentran los titulares de la industria manufacturera, que son más de 100 actividades industriales que se pueden evidenciar en la sección C de la clasificación industrial uniforme, en la revisión 4, que van desde alimentos, textil, metalmecánica, cementeras, ladrilleras, etcétera, de cómo se están llevando a cabo su actividad, y establecer metas, actividades específicas en función a esa línea base que pueda identificar en la empresa, y los plazos que la empresa puede cumplir esas iniciativas de producción limpia. Estos pueden ser plazos progresivos, inclusive hasta llegar a una meta final, ¿no? Para esto, esas metas, esas actividades específicas que se proponen, deben trascender la normativa vigente. Entonces, para el desarrollo de los acuerdos de producción más limpia, nosotros hemos podido identificar 4 etapas bien marcadas en todo este proceso. Un proceso de una etapa inicial de gestación del acuerdo de producción más limpia, que implica justamente ese análisis, ese estado situacional de las actividades de la empresa y la propuesta de actividades específicas en producción más limpia con los plazos, el asesoramiento que le brinda también el Ministerio de la Producción en cuanto a ese análisis que puede realizar y sobre todo el desempeño ambiental que a la fecha viene brindando, que viene teniendo la empresa, y el proceso de negociación en el cual ya se plantea, a partir de todo ese análisis, esa revisión de la documentación técnica, se puede plantear una propuesta de acuerdo de producción más limpia, para luego poder iniciar los trámites respectivos en cuanto a la suscripción del acuerdo, que es entre el produce y el titular de una empresa o de un grupo de empresas. Pasamos luego a una etapa de implementación ya del acuerdo de producción más limpia, en el que se involucra directamente la empresa y en donde se hace una serie de evaluaciones progresivas en cuanto a su cumplimiento y en función a esos plazos que se han acordado en el acuerdo, para luego tener una evaluación final en cuanto a la verificación de su cumplimiento, que tiene que ser al 100%, y de esta manera poder darle un reconocimiento, una certificación a la empresa por haber cumplido con esas iniciativas, con esas metas que se ha establecido de producción más limpia.
que, reitero, deben ser más allá de lo que está establecido en el marco normativo vigente. Y es por eso ese plus que finalmente el producer reconoce a partir de sus distintas plataformas. Finalmente, lo que nosotros tenemos y que impulsamos también desde el Ministerio de la Producción es que no solo la empresa pueda llegar a ese estado de cumplimiento del 100%, sino que además pueda mantener esa iniciativa de producción más limpia en el desarrollo de sus actividades. Y por eso también consideramos como parte de este proceso, de este macro proceso de acuerdos de producción más limpia, la continuidad en la implementación de las empresas. ¿Por qué? Porque no solamente estamos evidenciando en esto los beneficios ambientales que pueden tener el cumplimiento de estas iniciativas de producción más limpia, sino además también lo que corresponde a los ahorros de recursos en general que le pueden conllevar a la empresa, ¿no? De recursos en recursos naturales que también utiliza, en materiales, insumos más limpios, y sobre todo dar un mejor producto a los consumidores. Entonces, nosotros con esto lo que buscamos es tener a nivel nacional empresas mucho más sostenibles ambientalmente, pero además también que puedan responder a estas nuevas tendencias, nuevos valores de los consumidores, contribuir también en la competitividad, en la productividad de las empresas y que finalmente puedan tener un mejor desempeño y un mejor relacionamiento en cuanto a su entorno. Por eso desde el Ministerio de la Producción nosotros les invitamos a sumarse a los acuerdos de producción más limpia que están relacionados con el proceso productivo de las actividades industriales manufactureras o de comercio interno, que estén interesadas en suscribirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, ahora me gustaría invitar a Gunther Mersal. Él es director de la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del MINAM. Por favor, invitamos a Gunther a activar su micrófono y su cámara y a compartir su pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Nuevamente es un gusto estar con cada uno de ustedes aquí en la mesa de acción climática. Como ya lo había mencionado Micaela, vamos a presentar estas herramientas que hoy desde el gobierno ponemos a disposición del sector privado, creo que con una lógica muy interesante de evidenciar los avances que ya se tienen y que ya las empresas están desarrollando, ¿no? Creo que es muy importante, si bien estamos trabajando a nivel del gobierno en general, pero también del país en esta promoción y esta transición hacia una economía circular a través de diferentes instrumentos como hojas de ruta, pero ya hay un accionar claro y concreto del sector empresarial y estamos convencidos de que es eso lo que también tenemos que visibilizar con mucha más fuerza. En este caso lo que les vamos a presentar es la herramienta de acuerdos de producción limpia en materia de residuos sólidos, ¿no? Bien lo presentó Micaela al inicio de este proceso. Existen diferentes instrumentos que se tienen y en nuestro caso tenemos efectivamente el instrumento vinculado a residuos sólidos. Siguiente, por favor. Y como lo mencionábamos, estas herramientas se enmarcan en este proceso de transición hacia una economía circular. Estamos promoviendo fuertemente y creo que no solamente a nivel del país, pero a nivel global, el tema de incluso de la emergencia sanitaria y de la pandemia que estamos viviendo es esencial y la lógica es, estamos regresando a una nueva normalidad, pero no solamente queremos una nueva normalidad, sino una mejor normalidad. Y dentro de ello, los grandes bloques económicos también vienen discutiendo el modelo económico lineal que hoy tenemos para promover un modelo mucho más circular que no vaya en contra efectivamente del crecimiento económico de los países, sino que permita desacoplar ese crecimiento económico del uso excesivo de los recursos naturales, de la generación de residuos sólidos y líquidos y efectivamente
también hay una gran contribución a la reducción de emisiones de GI. Como les comenté, siguiente, el país está avanzando hacia esta transición. Hay un fuerte vínculo, por eso muy acertado que los acuerdos de producción limpia estén enmarcados también dentro de esta mesa de acción climática, porque, por ejemplo, ya la Fundación Ellen MacArthur, que viene trabajando un buen tiempo en los temas de economía circular, hace un fuerte vínculo entre esta transición hacia una economía circular y el enfoque de economía circular y su vínculo definitivamente con la generación de gases de efecto invernadero. Dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas que ha definido el país, hay muchas de ellas muy vinculadas y ya con un enfoque de circularidad. Por eso este vínculo extremadamente fuerte que hay entre ambos temas. Siguiente. Y simplemente para enmarcar, porque creo que eso es sumamente importante para las empresas, saber cómo se están enmarcando dentro de una gran apuesta del Estado peruano por impulsar la economía circular. En el marco de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, ya la economía circular está presente. Entonces, no es un tema únicamente ambiental, ya es un tema de competitividad y productividad. Esta política, como ustedes saben, la conduce el Ministerio de Economía y Finanzas y fue aprobada en el 2018. Siguiente. Y ya para implementar la política tenemos el plan. Muy claro, ¿no? El plan define dos instrumentos específicos. Uno son las hojas de ruta, que es lideradas por el gobierno y por los diferentes ministerios. Ya tenemos la de industria aprobada, pero a su vez con una fuerte participación del sector privado. Pero el segundo son los acuerdos de producción limpia. Entonces creo que ahí hay un marco bien importante porque las empresas estarían contribuyendo con la firma de estos instrumentos a una política y a un plan mucho más amplio y no solamente en la esfera ambiental. Siguiente. Ahora ya, para entrar a los acuerdos específicamente en materia o de producción limpia en materia de residuos sólidos, ellos también, este tipo de instrumento está en un marco normativo nacional, que es nuestra Ley General de Residuos Sólidos, el Decreto Legislativo 1278, y que realmente lo coloca como una herramienta, un instrumento para toda la mirada del uso eficiente de los materiales. Y creo que esto es importante porque si bien el título del instrumento es un acuerdo de producción limpia en materia de residuos sólidos, hay un fuerte énfasis en la prevención de la generación de los residuos sólidos, ¿no? No solamente, como ustedes saben, la economía circular no ve al final del tubo y ve la última etapa ya cuando el residuo se ha generado, sino realmente la etapa de prevención de generación del residuo, de minimización del residuo, y eso se logra con una eficiencia de materiales. Entonces, estos acuerdos de producción limpia también tienen fuertemente este enfoque y a su vez, obviamente, impulsa todo lo que es la valorización de los residuos. Que estos residuos aprovechables realmente se valoricen y no tengan que ser dispuestos en un relleno de seguridad o en un relleno sanitario. Son instrumentos, también lo decía Cecilia, en el caso del instrumento que maneja Produce, son acuerdos completamente voluntarios y estos acuerdos se pueden suscribir o se suscriben entre el Ministerio del Ambiente y los titulares de actividades productivas, extractivas y de servicios. Creo que esto es importante porque efectivamente este acuerdo de producción limpia es para los diferentes sectores, ¿no? No solamente para la industria y para el sector productivo, pero también hay acuerdos vinculados al sector de minería, al sector de pesca y acuicultura, etc. Entonces tenemos realmente, estos acuerdos pueden ser suscritos con diferentes titulares. Y dentro de esos acuerdos se puede incluir también la autoridad competente sectorial y el gremio, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante en esa perspectiva la inclusión. En algunos casos estamos incluyendo, por ejemplo, a TASA, estamos firmando un acuerdo de producción limpia con TASA y se está incluyendo a la Sociedad Nacional de Pesquería. Y en muchos de los acuerdos lo hemos firmado junto con Produce. Siguiente. Aquí es muy similar también el proceso que comentaba Cecilia sobre cuáles son la lógica de los acuerdos, ¿no? Hay una etapa definitivamente de suscripción del propio acuerdo, donde hay una evaluación de la propuesta con una serie de requisitos que aquí se mencionan, entre ellos en un diagnóstico de producción limpia que está muy vinculado a las metas que se va a cumplir o que se proponen cumplir con el acuerdo, el plan de implementación y el propio acuerdo, que es una especie de convenio donde fijamos las metas y los compromisos. Y definitivamente después de esta etapa después de haber evaluado la propuesta desde el Ministerio del Ambiente, hay la suscripción
el seguimiento y la etapa de reconocimiento una vez cumplido todas las metas que se trazan en el acuerdo. Siguiente, por favor. Dentro de las metas, el acuerdo y la directiva que tenemos sí especifica qué tipos de metas tenemos que identificar dentro del propio acuerdo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 3 metas muy vinculadas al proceso productivo propiamente dicho, ¿no? Entre ellos, toda la lógica del desarrollo de los productos, incluyendo, por ejemplo, los empaques y embalajes con una perspectiva de ecodiseño, el uso eficiente de materias primas, la sustitución de material reciclado de origen nacional en los procesos productivos en reemplazo de materia prima virgen y definitivamente toda la lógica de mejoras de los procesos productivos y de tecnologías. Siguiente, por favor. De aquí hay que tener 3 metas vinculadas con cada uno de los emprendimientos. El segundo tipo de metas que tenemos es el de metas vinculadas a educación, información y sensibilización ambiental. Tanto interna, es decir, a los propios colaboradores de la empresa y con una extensión fuerte hacia sus familias, que es lo que impulsamos, pero también, por ejemplo, instituciones educativas o el trabajo con los municipios en el entorno de influencia donde están las empresas. Y aquí hay que escoger una meta. Y finalmente tenemos una meta vinculada a todos los programas o a todo el local a la segregación de residuos y recolección a través del apoyo a programas municipales de segregación y recolección de residuos. 3 tipos de metas. Las primeras metas más relacionadas con el propio proceso productivo, donde hay que elegir al menos 3. La segundo tipo de metas vinculadas a educación, información y sensibilización ambiental, donde hay que elegir al menos una meta y finalmente una meta más vinculada a la segregación y recolección de residuos. Siguiente. Esos son los tipos de metas. Entonces tenemos la meta con la acción concreta, el indicador y el plazo. Es esto lo que cada empresa, en función a su proceso productivo, en base al trabajo que ya vienen haciendo, es el planteamiento que hace el Ministerio del Ambiente. Y hay un proceso efectivo de revisión y de asesoría por parte del equipo del Ministerio para que poder pulir estas metas. Siguiente. Disculpen el ruido. Y en segundo lugar, una vez que tenemos ya el acuerdo cumplido, que también hay un proceso de evaluación a través de los medios de verificación que el propio acuerdo determina, como MINAM entregamos el reconocimiento. Este sello de reconocimiento que puede ser utilizado en los productos, en los materiales, en todos los instrumentos de difusión y comunicación que tiene la propia empresa. Siguiente. Ya tenemos varios de los acuerdos de producción limpia firmados y hoy justamente, o en proceso de firma, y creo que las 3 empresas que ahora van a presentar van a poder evidenciar cuál ha sido ese proceso, pero también cómo ha ayudado a visibilizar el rol de estas empresas en esta contribución a una transición a la economía circular. Y como ven, tenemos de diferentes rubros, desde servicios, desde la parte más industrial, pesquería, minería, y creo que a ese camino vamos. Ya hay los acuerdos, ya hemos cumplido el primer acuerdo. Creo que es sumamente importante también tener aquí la presencia del sistema Coca-Cola, que va a presentar esta etapa, que han sido los primeros con los que firmamos un acuerdo de producción limpia y ya se ha cumplido. Y creo que es importante ya en la práctica evidenciar cómo se logró el proceso, pero también esas metas que se han desarrollado, ¿no? Y tenemos también a Tren, que ya tenemos el acuerdo en marcha, y otra experiencia que también se va a presentar ahora de Tetra Pak, que ya hemos definido todo el proceso de las metas y ahora ya estamos en este proceso de firma a muy corto plazo, que obviamente muchos de los acuerdos por el momento de la pandemia se han visto afectados en la temporalidad de la firma, pero ya estamos retomando todo eso y creo que se están sumando más y más empresas. Y creo que esa es la lógica, como lo había mencionado Micaela. Los invitamos a todas las empresas que están aquí a trabajar juntos y seguir impulsando sus acuerdos de producción limpia en materia de residuos sólidos que ya se han tangibilizado y que ya vienen generando impactos positivos. Gracias. Muchísimas gracias, Gunther, por explicarnos la herramienta. A continuación, nos gustaría absolver sus dudas sobre los instrumentos presentados por Minami Produce. Por ese motivo, les pedimos colocar sus preguntas en el chat o si no, levantar la mano para que nos expongan sus dudas.
Como les dije, pueden colocar sus preguntas en el chat o también pueden levantar la mano. Están esas dos opciones. Ujú. A ver, aquí tenemos una pregunta de Pedro Javier García. Pedro, quizás nos puedes comentar a qué empresa perteneces. A ver, él dice, perdón, no me quedó claro si los APL aplican solo a titulares del sector competente a Produce o si aplica a todos los sectores. Luego, Claudia Pino, de UNIC, nos pregunta, ¿qué tipo de programas se han implementado en alianza con municipalidades? Quizás Cecilia Gunter pueden responder a un par de esas preguntas. Ok, quizás empezamos y Cecilia podemos complementar. Efectivamente, hay una diferencia entre los dos instrumentos, ¿no? Cecilia lo va a mencionar, pero en el caso de los acuerdos de producción limpia en materia de residuos sólidos, estos pueden ser firmados por los diferentes sectores. No son solamente de exclusividad en el sector de industria o procesamiento industrial pesquero, ¿no? Trascienden, pueden ser firmados absolutamente con los diferentes sectores o con los titulares de actividades de diferentes sectores, ¿no? Y la segunda consulta que nos hacían vinculado con los municipios, y creo que lo vamos a ver concretamente con las experiencias que ahora, o lo que nos van a presentar los representantes de las empresas, pero hay una lógica muy fuerte en dos líneas, ¿no? Los municipios están haciendo un esfuerzo significativo por institucionalizar con más fuerza la educación ambiental, ¿no? No hacer educación ambiental solamente haciendo un pasacalle el 5 de junio, sino haciendo de esto una política clave que sea permanente y que los municipios tienen un rol fundamental de educar a la ciudadanía. Entonces, eso se hace a través de lo que el Ministerio del Ambiente ha impulsado, que son los programas de educación, cultura y ciudadanía ambiental. Son programas municipales que el municipio crea, aprueba por ordenanza e implementa. Entonces, muchos de ellos, muchas de las empresas o los acuerdos se articulan con esas políticas o con esos programas a nivel local para apoyar a los municipios a implementar sus acciones de educación ambiental, que incluyen escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un rol o un vínculo de los acuerdos con la dinámica local o los municipios. Y en segundo lugar, es que los municipios, también por la norma, la 1278, tienen que crear, implementar programas de segregación y recolección selectiva de los residuos aprovechables con participación de recicladores y recicladoras, por ejemplo. Entonces, varios también de las experiencias es que se vinculan las empresas y apoyan a esos municipios a esta lógica, ¿no? En algunos casos instalando tachos de separación, en otros ayudando a formalizar recicladores, ayudando con la sensibilización. Entonces, estas son dos formas de relacionarse y que están vinculados al acuerdo. El acuerdo se puede vincular con el tema de educación, como habíamos puesto algunas metas, y con los programas de segregación en la fuente, que ambos son manejados por los municipios. Gracias. En el caso de los acuerdos de producción más limpia con Produce, estos se suscriben con titulares o grupo de titulares de las actividades industriales manufactureras y de comercio interno, que son de competencia de Produce y que están señaladas en el reglamento ambiental de la industria manufacturera y de comercio interno, que es el Decreto Supremo 017-2015 Produce, y son con ellos con quienes se suscriben los acuerdos de producción más limpia, el AP más L, ¿no? Que es la diferencia con el acuerdo de producción limpia en materia de residuos sólidos que maneja el Ministerio de la Producción, que se suscribe con diversos sectores. Genial. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Habrá alguien más que quiera colocar alguna pregunta o que tenga alguna duda? Ok. Sí. Traigo unas preguntas que están en el live porque estamos en transmisión en vivo. Okay.
Una es, ¿estos acuerdos de producción limpia qué vigencia tienen? ¿Son renovables cada cuánto tiempo? Ok, en el caso de los acuerdos en materia de residuos sólidos, la vigencia, la temporalidad de las metas es un año, ¿no? Obviamente vamos a se fijan las metas que por un periodo máximo de un año, pero obviamente las metas pueden ser cumplidas de acuerdo a la propuesta que haga la empresa cada 3 meses, cada 6 meses o al año, ¿no? En general tenemos metas de cumplimiento a 6 meses y al año, ¿no? Entonces como 2 periodos también para la evaluación. Entonces tenemos un año. Después de ese año, efectivamente, son renovables. Obviamente que tenemos que ampliar la meta, ¿no? El porcentaje. O sea, por ejemplo, si yo fijé hoy en el primer acuerdo que tengo un 10-15% de incorporación de material reciclado a mi bien o a mi producto que estoy haciendo, de acuerdo a mi línea base, el siguiente acuerdo de producción limpia debería de o tiene que incorporar un porcentaje de ampliación sobre la meta cumplida, ¿no? Entonces, esa es la lógica de ir creciendo, ir avanzando en los acuerdos de producción limpia, de acuerdo también a la dinámica de cada una de las empresas y de la propia actividad. Sí, en el caso del Ministerio de la Producción, el horizonte temporal que está previendo en los acuerdos de producción más limpia es un horizonte de 5 años, en la medida que están relacionados con los procesos productivos. Pero también en estos acuerdos se tiene que considerar metas progresivas, ¿no? Puede ser de 6 meses, de un año, de 2 años, de 3 años. Y en función a eso se va evaluando también ese cumplimiento progresivo. Genial, muchas gracias. Vivian, Sí, solamente quizás, y creo que esto es sumamente importante para todos y sí, para claro. todas, que los acuerdos de producción limpia son completamente voluntarios, no son fiscalizables. Eso es sumamente importante. Esto no entra, si la meta no se logra cumplir, no tiene una sanción, etcétera. O sea, no es alguna medida fiscalizable. Creo que con Cecilia compartimos ese enfoque. Es muy importante que las empresas sepan ello porque esto no implica, nuevamente repito, fiscalización. No implica sanción si no se cumple la meta. Y creo que también es sumamente importante en el proceso de trabajo en que ya desde la experiencia de los ministerios también sugerimos que, por ejemplo, ¿no? En muchos de los casos cuando los acuerdos decían, voy a hacer una colaboración con, en el caso de los municipios, por ejemplo, ¿no? Colocaban el nombre del municipio, pero ha habido cambios también en los municipios. Entonces la idea no es colocar quizás una especificidad tan detallada en el acuerdo, sino colocar alianzas con gobiernos locales, ¿no? Y luego ya se va determinando dentro del acuerdo. Entonces, creo que esa flexibilidad de trabajo creo que es sumamente importante para que también haya un trabajo y las empresas se sientan seguras de que podemos avanzar en ese sentido. Y eso sobre todo forma parte del asesoramiento que brindamos cuando estamos en el proceso de negociación o de gestación de ese acuerdo. Porque las empresas bien pueden venir con un planteamiento de una acción o una meta específica, pero nosotros brindamos el asesoramiento para que esa pueda reflejarse de tal manera que no resulte de difícil cumplimiento, o sea, lo más viable posible, ¿no? Claro. Entonces, en el eventual caso de que se pueda fijar alguna iniciativa o alguna meta que probablemente por razones externas o de fuerza mayor no se pueda cumplir, entonces también existen las adendas o las modificaciones al acuerdo, ¿no? Que es de todas maneras viable. Entonces, todo ese proceso, considerando su carácter voluntario de promoción y de mejorar el desempeño ambiental de las empresas, es que se toma en cuenta al momento de la gestación de un acuerdo de producción limpia o de producción más limpia. Muchas gracias por ese detalle. Tenemos 2 preguntas más y con esto cerramos esta sección. María Soledad Vera pregunta, ¿qué tipo de APL se han implementado o se encuentran en ejecución con empresas de servicios, ya que su propia generación es muy baja y no cuentan con envases o embalajes de su proceso? Esa es la primera pregunta. Quizás respondemos esta y pasamos a la siguiente, ¿les parece? Ok, vamos. En el caso de empresas, por ejemplo, ¿no? Empresas financieras. Estamos discutiendo bastante con empresas financieras, ¿no? Que en su propia lógica, todo lo que son las IFIs, no generan un producto o un bien o tienen un proceso productivo. Entonces, ahí en el tema de residuos sólidos, porque claro, nuevamente los APL denominan residuos sólidos, hay una serie de metas, por ejemplo, vinculadas a minimizar la generación de esos residuos, ¿no? Reducción, por ejemplo, de papel, reducción de algunos de los bienes que se utilizan dentro del propio
de la prestación del servicio, ¿no? Parece mentira, pero hay veces no vemos o compramos algún tipo de productos o las empresas compran algún tipo o adquieren algún tipo de bien donde el proveedor te lo trae quizás hasta en doble bolsa, en doble empaque. Entonces hay una serie de medidas que desde el servicio también pueden determinarle a sus proveedores en esa perspectiva. Y obviamente hay todas unas metas vinculadas a la valorización de los residuos sólidos, es decir, a la promoción del reciclaje de esos residuos que se generan dentro de las empresas de servicio. Entonces creo que allí simplemente es como entender, creo que esa asesoría que comentaba Cecilia es indispensable, porque lo que hacemos es que ustedes también nos cuenten sus procesos y sobre eso también podemos darles input, podemos darles recomendaciones, ¿no? Creo que eso es interesante. Genial. Ahora Christopher Peña, de Elías Abogados, pregunta, la actualización de la política ambiental y visión 2030, ¿se tiene previsto potestad fiscalizadora por los ministerios o municipios? Sí, quizás si Christopher nos explica un poquito más, porque hoy ya existe potestad fiscalizadora de diferentes, de los ministerios, cada uno de nosotros de los ministerios, bueno, en el caso existe el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, pero también hay potestad fiscalizadora de parte de los otros sectores y de los propios municipios, ¿no? Obviamente esas competencias te las da el marco, las leyes, más que la política. La política nacional del ambiente es un instrumento para ver nuestra visión al 2030. Estamos en proceso de formulación, pero realmente la potestad fiscalizadora te la dan las leyes, ¿no? El marco normativo, el rango de ley es el que nos da esa potestad. Pero sí, hoy ya existe. En el caso, de manera puntual, en el caso de industria manufacturera interno, la entidad de fiscalización de las actividades industriales en materia ambiental de industria manufacturera y comercio interno es OEFA, desde el 2017 que se concluyó todo el proceso de transferencia de funciones de Produce a OEFA. Y a partir de esa fecha ya OEFA ejerce esa potestad fiscalizadora. Genial. La última pregunta, Carolina Navarro, consulta con quiénes se pueden comunicar para que los puedan asesorar en el proceso. Bueno, en el caso de Produce he dejado un correo, que es el correo dgaami@produce.gov.p. A partir de ahí pueden hacer la consulta y se le direcciona al área respectiva, que es en la Dirección de Gestión Ambiental, donde se brinda ese asesoramiento. Genial. Sí, en el caso de MINAM, el equipo está conformado por tres personas que están ahora también aquí con nosotros. Está César Dávila, Victoria Rivera y Patricia Juárez. Los tres van a dejar sus correos aquí en el chat grupal para que los tengan y ahí pueden torturarlos. Todas las torturas del caso para que les puedan ayudar y son muy buenos profesionales que realmente les van a ayudar a sacar estos APLs adelante. Buenísimo. Igual nosotros vamos a reforzar la información enviando un correo post-evento para que puedan tener los correos a la mano. Bueno, ahora, habiendo terminado la sección de intercambio, vamos a dar paso al bloque de casos empresariales. Vamos a empezar esta sección con Susana Zárate. Ella es encargada de investigación y desarrollo de proyectos de la empresa Textil del Amazonas. Para ello, invito a Susana, por favor, a activar su cámara y su micrófono y a compartir su pantalla para realizar la presentación. Adelante. Buenos días a todos. A ver, un momentito, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Listo, sí pueden verla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Perfecto. Listo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estamos muy felices de poder compartir nuestra experiencia en el camino del acuerdo de producción limpia con el MINAM. Esperemos que sea de su agrado y que puedan tener muchos detalles o herramientas para que puedan utilizarlos en sus empresas. Bien, como bien los mencionó, nosotros somos Textil del Amazonas. Somos una empresa peruana fundada ya en 1943, con más de 70 años de experiencia en el mercado textil. Nosotros básicamente producimos insumos para la industria
de confección y también para lo que son labores manuales y bordados. Como pueden visualizar en la presentación, nosotros tenemos dos líneas muy importantes y bien diferenciadas, la línea industrial y la línea doméstica. Nosotros en enero del 2020, ya más o menos los últimos días de enero, logramos firmar el APL con el MINAM, y dentro de nuestras metas voluntarias colocamos 4 muy importantes, y el día de hoy vamos a hablar de dos proyectos, 2 metas que están vinculadas a nuestros procesos. En la parte de la línea industrial, como pueden ver en la imagen de la izquierda, nosotros elaboramos los hilos de coser en conos para las industrias de confección, y esta línea está vinculada, muy asociada al proyecto de los conos retornables. Y la línea doméstica, como pueden ver en la parte derecha, está vinculada al tema de producción de insumos para labores manuales como bordado, y ahí vamos a comentar un poco sobre el caso del nuevo diseño de nuestro producto bandera, el 100 metros. Ya. En el caso de los conos retornables, este proyecto es un proyecto de economía circular, es un claro ejemplo de economía circular que pertenece, como les comentaba, a la línea industrial. Es un piloto en enero del 2019 con uno de nuestros clientes más grandes, que es la Industrias Netalco, y el inicio del proyecto en sí, ya lo abrimos a los demás clientes, fue en marzo de 2019. El APL que firmamos, colocamos como meta el 15% de retorno de los conitos. Entonces, ahora les voy a presentar una hoja de ruta para que puedan conocer cómo es que empezamos a desarrollar el proyecto. Como pueden ver en la parte izquierda de abajo, tenemos una foto del antes y después de nuestros conos. Antes teníamos el cono un poquito chiquito, era un poco más delgado, teníamos muchos problemas a veces y casos de rotura. Como estábamos pensando ya en el reuso, en ese momento lo primero que se hizo y fue liderado por nuestra gerencia general es el cambio de todos estos conos para un formato un poco más grueso. Cambiamos las estructuras físicas, los grados de conicidad, incluso aprovechamos estos cambios para incluir material reciclado y sin perder las propiedades de lo que queríamos, que era el retorno. Entonces pueden ver que cambiamos completamente los conos y le avisamos a nuestros clientes cuál era el propósito del cambio. En esa parte iniciamos el diseño de los envases. Luego pasamos a la parte del incentivo económico, en el cual ya cuando teníamos dentro de nosotros, de la empresa, teníamos una idea muy clara de cómo iba a ser el retorno, empezamos a juntarnos con las gerencias generales. Nuestra propia gerente general, empezamos a ir con los otros gerentes generales de nuestros clientes para poder presentarles el proyecto y comentarles de qué forma esto los iba a ayudar a ellos a tener una mejor gestión de sus residuos, porque estábamos hablando de que los conos ya no iban a ser un residuo para ellos, sino iba a ser materia prima para nosotros, iba a ser insumos para nosotros, para nuestro proceso, íbamos a dar la vuelta, íbamos a cambiar la forma de la producción y del sistema de trabajo en la industria. Además, y parte de lo que planteamos en un inicio, porque queríamos que esto funcione, es que les dijimos a todas las empresas, y con lo cual actualmente seguimos trabajando, es que si las empresas nos devuelven los conos completamente limpios, así como en la imagen, sin wipe o retacitos de hilo, y sin la etiqueta que lleva adentro, nosotros les devolveríamos y haríamos una nota de crédito en las facturas del costo del cono. Estamos hablando de aproximadamente $39 el millar. Y en caso tenga algún residuo de wipe o falte limpiar o quitar la etiqueta, estaríamos devolviéndole la mitad del costo del cono. Esto significa que nosotros, por ejemplo, con el proyecto de conos retornables, en realidad no tenemos un beneficio monetario, porque creemos en que el beneficio medioambiental y también cultural que estamos brindando a la industria es muchísimo más alto, y queríamos también en ese momento que funcione. Es por eso que sí fue una pieza clave en la que nuestra gerencia general estaba totalmente de acuerdo y pudo tener éxito. Luego pasamos a la sensibilización e implementación, donde teníamos que entender que las diferentes empresas de confección tienen diferentes realidades. No es lo mismo implementar, por ejemplo, este proyecto en una empresa completamente grande, de repente donde ya tiene algunos
algunos trabajos de sostenibilidad, donde ya está avanzado en el tema de medio ambiente, o con otras empresas que todavía están priorizando lo que es producción. Entonces teníamos que conocer muy bien la realidad y la predisposición de su planta, de sus jefes, de los colaboradores, incluso de su gerencia general. Es por eso que ahí hemos tenido bastante experiencia diversificada, de todos hemos aprendido un montón, y en el año 2019, cuando iniciamos con la empresa más grande, nos dimos cuenta de todos los retos que venía implementar un proyecto de economía circular y de logística inversa. Y como última parte, ya la logística dentro de nosotros, cómo debíamos hacer para atender siempre a nuestros clientes cada vez que ellos deseen devolver los conos, poder atenderlos lo más rápido posible, darles todas las facilidades y las herramientas y poder traerlos a nuestra planta, hacer la inspección, hacer la limpieza en caso sea necesaria, como les había comentado, y luego ya poderla ingresar en nuestros procesos productivos. Acá les presento una lámina con los resultados que tuvimos en el 2019 y hasta el 2020. Por ejemplo, el 2019 cerramos con el 8% de retorno, que más o menos representaba 43.000 conos, y el año 2020, a la actualidad, estamos ya en un 13.78%. Nosotros en nuestro APL hemos colocado el 15%, así que estamos haciendo todos los esfuerzos para poder cerrar este año con el 15%. Les comento una anécdota. Cuando iniciamos el año 2020, terminamos ya con 9 clientes aliados que estaban dentro del programa y estaban activamente en el proceso del retorno. Y cuando empezamos el 2020, empezamos, de frente nos pasamos el 8% de retorno, nos pasamos casi al 34% de retorno, empezó a funcionar muy bien, bueno, hasta que llegó la pandemia, y esto generó un movimiento complicado y ya hemos empezado a reactivar. Eso también es otra experiencia, cómo poder reactivar este tipo de proyectos pese a la situación, y a pesar de ello estamos en un 13.78, muy cercanos a nuestra meta. Este retorno ha generado unos buenos resultados de la gestión de los residuos plásticos. Actualmente, desde que empezó el proyecto, hemos evitado la generación de 1.850 kilos de plástico, y de esta forma, como proveedores, nos hemos hecho responsable de los productos y los envases que nosotros les brindamos a nuestros clientes. Hasta la fecha tenemos 11 aliados, 11 clientes con los que todos los meses tenemos un feedback muy importante, nos trazamos metas y estamos muy detrás del retorno para que esto suceda. Y como consecuencia, que también es parte de, hemos evitado las emisiones de 2.2 toneladas de emisiones de CO2. Otro de los proyectos que ya entra en la parte doméstica es el nuevo diseño del 100 metros. Yo estoy segura que todos de repente cuando hemos estado en nuestras casas tenemos en nuestro costurero un canuto muy parecido al que está en la derecha. El de la derecha ya es el nuevo diseño. Y es nuestro producto estrella de la línea doméstica. Este proyecto está basado más que todo en un ecodiseño, o sea, el cambio y el impacto se genera desde el inicio y en nuestra responsabilidad como proveedores. El principio fundamental, como les comento, es el reemplazo y la eliminación de algunos materiales, y el inicio o las conversaciones ya internas dentro de la empresa se dio más o menos en marzo de 2019 y un inicio de la producción empezó en agosto de 2019, fue casi 3-4 meses de planeamiento, de pruebas, etcétera, ¿no? Nosotros en este 100 metros, en este artículo, tenemos 218 colores, que representa ya el 100% de nuestra carta. Ahora les voy a comentar por qué es tan importante este número. Y como les comentaba, es el más importante de nuestra línea doméstica. Nos fuimos de frente al artículo que más impacta en nuestra línea. Nuestra hoja de ruta, muy parecida a la anterior, empezamos con el diseño de envases, en donde teníamos que plantear básicamente la eliminación del plástico. El rediseño en ingeniería, porque esto generó que cambiemos algunos oficios, que algunas máquinas de repente ya no sean necesarias, que otras sí, que racionalicemos nuevamente nuestros procesos productivos. Luego pasamos a la parte de los artes y en los protos empezamos a el juego del ensayo y el error, empezar a ver cuál funcionaba mejor, porque ahora vamos a ver los cambios y cómo es que estos han impactado también en la parte de nuestros clientes.
Y la última parte, diría yo, la más importante, cada vez que tengamos un proyecto de producto, es muy, muy importante que tengamos en cuenta la publicidad, el lanzamiento y que el mensaje por el cual estamos haciendo estos cambios y estos proyectos de innovación lleguen directamente a nuestros clientes. Es sumamente importante. Miren, ahora les estoy mostrando el nuevo formato con enfoque de ecodiseño. Antes teníamos un canutito de marfil, de plástico, y lo cambiamos por un canutito de papel. Antes teníamos el 100 metros, el canutito, estaba envuelto de un celofán que lo pueden ver en la parte derecha, y este era un ejemplo de un artículo sumamente desechable, porque como estaba envuelto y uno quiere utilizar el hilo, lo sacaba y ya se convertía en residuos sólidos. Entonces pensamos en que una etiqueta podía ser muchísimo más funcional, porque una vez que, como está el código ahí también, una vez que ya queremos guardar el canuto, lo podemos reusar y poder volver a colocar la etiqueta sin necesidad de generar residuos hasta que termine la vida útil del producto. Y luego en la otra parte, en la derecha, cambiamos nuestra caja plastificada con muchos colores, muy llamativa, muy linda, por cierto, y muy clásica, porque este producto tiene muchísimos años con ese formato clásico, y lo cambiamos por una que sea compostable y que tenga la menor cantidad de colores colocados y productos químicos en el empaque. Con la caja de plástico, la plastificada anterior, era muy complicado que el cartón pueda ser reciclado. Entonces ya desde el desde el diseño anterior veíamos muchas falencias en el reciclado, y es por eso que desde el diseño empezamos a tratar de cambiar la historia y el nuevo formato. Entre los resultados que hemos tenido, en el 2019 cerramos con 77 colores cambiados, ya en producción y también en lo que es la venta. Actualmente, en el 2020, tenemos 209 colores ya cambiados con el nuevo formato. Esperamos que muchos de los que nos están viendo puedan verlos y puedan ya saber realmente cómo es que esto ha impactado increíblemente. En nuestro APL hemos colocado como meta el 100% del cambio para finales del 2020 y estamos ya a nada de cumplirlo a pesar de la pandemia. Para nosotros son logros bastante importantes y significativos como empresa. Y también la disminución de los residuos sólidos desde que empezamos con el cambio, que fue más o menos en agosto. Actualmente hemos evitado ya 5 toneladas de residuos sólidos, o sea, ya los residuos que estos puedan generar son reciclables. Entonces, con el producto anterior era muy complicado que esto se pueda dar. Y bueno, acá les comparto una lámina ya con un mayor detalle. Yo les voy a compartir la presentación para que lo puedan examinar, pero antes del 2019 de tomar estas acciones sumamente importantes en nuestros procesos y nuestros productos, nuestra producción o nuestra industria compartía un modelo lineal, es decir, nosotros nos abastecemos y al final no conocemos realmente si los residuos que generaron nuestros clientes se reciclaron, fueron al relleno sanitario. Perdimos completamente la responsabilidad y la trazabilidad en ambos productos, y cómo es que ahora implementando estos proyectos, por ejemplo, en el primero se convirtió completamente en un círculo cerrado, empezamos una economía circular, porque los conos retornan, y cada año tratamos de hacer todos los esfuerzos para involucrar a nuestros clientes, porque es muy importante el trabajo de alianza que tenemos, para que estos conos siempre regresen y podamos evitar la generación de residuos y también evitar comprar, o sea, generar o elaborar más productos de plástico. Y en la parte doméstica también. En el principio, la mayoría de los residuos veíamos que no eran reciclables o eran muy difíciles de reciclar. Ahora estamos asegurando y dándole herramientas al cliente final para que pueda tener la opción de hacerlo y poder disminuir la cantidad de residuos no reciclables. Esta es la lámina con las empresas que hemos hecho el proyecto de los conos retornables. De repente algunos de ustedes están dentro de estas empresas, y decirles que son agentes de cambio muy importantes para nosotros, porque definitivamente si no fuera por el esfuerzo de estas empresas que creen en el proyecto y creen realmente en el impacto que pueden generar en base a sus procesos y también en la alianza con sus proveedores, no podríamos tener estos resultados, no podríamos estar orgullosos de lo que estamos generando como industria textil. Por eso es que esperamos que, así como son agentes de cambio con nuestros proyectos, se sumen también a poder tener estas metas de acuerdo de producción limpia, porque es una oportunidad
para empezar a repensar en qué cosas estamos haciendo, cómo lo hemos hecho toda la vida, cómo puede ahora ser diferente. Es realmente bastante enriquecedor el camino. Siempre es un tema de mejora continua y mucho, mucho propósito, muchas ganas de querer hacerlo, ¿no? De querer hacer las cosas bien, de saber que podemos hacer las cosas bien y tener esa fuerza de poder realizarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Qué bueno poder conocer este caso desde el sector textil. De hecho, nos parecen súper innovadoras las iniciativas de los conos retornables y de los hilos de 100 metros. Bueno, los felicitamos por ello. Ahora nos gustaría presentar a Sergio Escalera. Él es director de sustentabilidad para México y Andina de la empresa Tetra Pak. Para ello, invito a Sergio, por favor, a activar su cámara y su micrófono y a mostrar su presentación. Muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Voy a compartir. Espero que todo salga bien. Ahí pueden ver la presentación. Sí. Ah, qué bueno. Bueno, pues buenos días a todos desde acá, desde México. Muchísimas gracias a Perú Limpio, a Perú 2021, al MINAM, al Ministerio de Producción, por esta invitación tan amable que nos hacen. Como siempre, estamos dispuestos a colaborar en este tipo de acciones realmente tan productivas y con tan buena intención a futuro. Voy a dar una breve semblanza, muy rápida, sobre los compromisos de Tetra Pak que hemos venido ejerciendo previamente a esta iniciativa que nos parece espléndida, solamente para dar un poco de contexto, ¿no? Primero que nada, Tetra Pak es una empresa, como ustedes saben, dedicada a suministrar soluciones de negocios enfocadas a el procesamiento, el envasado, la distribución de alimentos líquidos. Esta empresa nació en 1952 y desde entonces está orientada por una idea muy simple, que un envase debe ahorrar mucho más de lo que cuesta. Ahorrar en todos los sentidos, económico, ambiental, por supuesto, beneficios sociales multiplicados. Nuestro enfoque de sostenibilidad que venimos implementando de tiempo atrás está basado también en nuestro lema que dice: protegemos lo bueno, y proteger lo bueno significa no solamente los alimentos, sino también los negocios de los clientes, el medio ambiente, el futuro de las personas. Y como ustedes pueden ver aquí, lo tenemos dividido en esas tres áreas tan importantes: los alimentos, que es lo que nos da sentido como negocio, que es parte de la misión que tenemos, hacer que los alimentos sean seguros y disponibles en todas partes; proteger a las personas, tanto dentro como fuera de la empresa; y proteger el futuro, que está relacionado con la sustentabilidad, proteger a nuestro planeta, y la idea es que podamos agregar valor en todo lo que hacemos. Como una breve semblanza de la historia de Tetra Pak, su compromiso con la sustentabilidad y con lo que ahora se denomina economía circular, les quiero presentar esta, digamos, hoja del tiempo. Empezamos mucho antes, como les decía, Tetra Pak empezó a principios de los años 50, en la etapa de la posguerra en Europa, una Europa devastada, y presentó una solución sumamente eficiente para buscar, conservar y distribuir alimentos básicos, en aquel tiempo leche y crema, en esas condiciones de falta de infraestructura, de falta de refrigeración, y desarrolló esta innovación que hasta la fecha sigue siendo reconocida como una de las más importantes en materia de tecnología de alimentos. Un poco ya más para acá, cuando el tema ambiental empieza a estar vigente en las agendas públicas, les quiero mostrar aquí rápidamente. A partir del 86 hicimos el primer estudio de análisis del ciclo de vida. En el 97 introdujimos la metodología de diseño para el medio ambiente. En el 2004 tuvimos el primer sitio de producción certificado para emitir certificados de FSC, que es el Forest Stewardship Council, esta organización para certificación de productos forestales manejados de manera responsable. En el 2007 lanzamos el primer envase con la etiqueta de FSC, precisamente, y en 2010 alcanzamos el objetivo climático de reducir las emisiones que tenemos al nivel de 10 años, sin que incluyéramos o ponderáramos el crecimiento económico. En 2011 introdujimos las primeras tapas hechas a partir de
bio-based, hechas de caña de azúcar y otros elementos plásticos también. Y luego hemos avanzado más en la parte de comunicación y certificación. Ustedes pueden ver aquí que somos parte de los Science-Based Targets, el establecimiento de metas que tengan sentido científico y que puedan ser medidos también científicamente. Varias iniciativas que tenemos, como ustedes pueden ver aquí, buscando evitar pues, el greenwashing y que las metas, los objetivos, lo que planteemos, sean medibles y comunicados de una manera totalmente validada y transparente para los diferentes stakeholders. Somos signatarios del compromiso global de la nueva economía de plásticos y ahora estamos en la etapa de desarrollar un envase que sea totalmente hecho a partir de materia prima renovable. Como ustedes saben, el envase de Tetra Pak de origen está constituido en su mayor parte por papel, cartón, que proviene de recursos forestales que son manejados de manera responsable, certificada. El 75% del envase en peso es este material y en su mayoría todavía el 25% restante está conformado por polietileno y por una delgada barrera de aluminio, en el caso del envase aséptico para proteger a los alimentos. La idea es que estos dos elementos que provienen de recursos no renovables se vayan sustituyendo gradualmente por elementos hechos a partir de recursos renovables. Los elementos plásticos, todos, tanto el laminado como otros elementos como las tapas, serán elaborados gradualmente con biomasa, a partir de biomasa, y la barrera de aluminio será sustituida también por una barrera hecha a partir de un elemento también producido a partir de biomasa. Ese es el objetivo que tenemos y así estamos trabajando. Y lo que queremos transmitir es, primero, que nuestro compromiso con la sostenibilidad está profundamente arraigado, es decir, Tetra Pak nace con su código genético enfocado hacia la ecoeficiencia. De origen, cuando se diseñan estas soluciones de negocios, tal vez en aquellos tiempos todavía no se tenía tan presente el tema ambiental, la sustentabilidad, pero se busca tener una eficiencia que incida en todos los ámbitos, como les decía antes, en la parte económica, pero también en la parte de desempeño ambiental. Y esto lo hemos hecho desde un principio. Creemos que la excelencia medioambiental respalda el crecimiento a largo plazo. No es un tema coyuntural, es un tema que tiene que estar, insisto, adentrado en la forma en que lo hacemos para poder hacer de manera clara estas soluciones. Y la idea también es que podamos continuar innovando para minimizar, algo dice aquí, perdón, para minimizar el impacto ambiental y no quedarnos donde estamos, sino siempre estar innovando para avanzar hacia mejores estadios de eficiencia en todos los sentidos. Y aquí, por supuesto, entra el concepto de economía circular. Tetra Pak lo ha tenido presente desde su origen, a partir de muchos elementos que ha aplicado en su forma de trabajar. Uno de ellos es el análisis de ciclo de vida, que ya habla de esta circularidad, que ya habla de este enfoque integral que busca abarcar todos los elementos o pasos del proceso de obtención de materias primas, producción, distribución, consumo y manejo postconsumo. La economía lineal, como ustedes saben, estaba basada de manera muy gráfica en un esquema lineal, como su nombre lo dice, hecho para producir, consumir y disponer. La economía circular lo que busca es replicar de alguna manera los ciclos de la naturaleza, en los cuales hay un proceso de reintroducción o regeneración. Y en ese sentido, Tetra Pak pues tiene un elemento muy importante que es en este, digamos, enfoque regenerativo, el que, insisto, el porcentaje más importante de materia prima que usamos proviene de un recurso renovable. Los recursos renovables pueden ser gestionados, pueden ser manejados de tal manera que puedan no solamente preservarse, regenerarse, mantenerse, sino que puedan inclusive incrementarse para que puedan estar disponibles para futuras generaciones. Los recursos no renovables podemos administrarlos, podemos reusarlos, pero no podemos reponerlos, no podemos regenerarlos. Con este enfoque de ciclo de vida, Tetra Pak ha diseñado su esquema de negocios durante mucho tiempo. Ese es un esquema de ese enfoque, insisto, que abarca desde el abastecimiento responsable de materiales,
son los bosques que se aprovechan de manera responsable, y ahora también las plantaciones certificadas mediante el esquema de Bonsucro de caña de azúcar para producir el etanol con el que se producen los elementos plásticos que conforman al envase. Está pensado también para tener una gran eficiencia en el proceso de producción, para optimizar la parte de procesamiento en instalaciones de los clientes, donde se procesan los alimentos. En la etapa de distribución, el envase pesa muy poco, tiene una forma rectangular que le permite aprovechar muy bien el espacio y sobre todo no requiere refrigeración, lo cual lo hace muy, muy eficiente en la etapa de distribución, almacenaje y exhibición en anaquel. Luego, durante el consumo, insisto, tiene elementos de alta eficiencia como la no necesidad de refrigeración. Esto, que es muy importante en el consumo doméstico, cobra una relevancia enorme, por ejemplo, en los programas de alimentación escolar o en programas de atención a la población vulnerable. Y finalmente, en la etapa final en la cual el envase se descarta, tenemos un enfoque muy, muy marcado y que hemos avanzado mucho. El envase de Tetra Pak no es un desecho, es una materia prima para hacer productos nuevos. El procedimiento es muy sencillo, simplemente mediante un proceso hidromecánico se separa la celulosa para hacer papel reciclado de muchos tipos, desde papel tissue hasta papel para impresión y escritura o cartón corrugado para cajas. Y el resto, que es una combinación de polietileno con aluminio, que llamamos polialuminio, se utiliza para hacer cualquier tipo de productos plásticos, como lámina canalada, muebles, pupitres, pisos, en fin, lo que ustedes quieran que se haga con plástico convencional. Realmente un proyecto, una iniciativa espléndida, excepcional. Quiero comentar cuáles son los compromisos que Tetra Pak estaría asumiendo con este acuerdo. La implementación en términos generales de las acciones son las siguientes. Primero, la incorporación, perdón, la valorización de merma postindustrial de clientes priorizados, es decir, los residuos que se generan en las instalaciones de los clientes en el proceso de llenado, de formación del envase llenado, esos tienen que ser utilizados de manera eficiente, evitando que vayan a relleno sanitario. Adelante veremos cuáles son las metas ya puntuales para este tipo de acciones. Impulsar el programa de segregación en la fuente de residuos sólidos municipales de gobiernos locales priorizados. Esto lo venimos trabajando de tiempo atrás. Ahora lo estamos incluyendo en este programa con metas también medibles, pero es un proceso que hemos empezado varios años atrás y que lo que busca es incrementar el acopio de los envases usados. Como ustedes saben, se puede tener la capacidad instalada para reciclar un producto, pero envases que se generan en los domicilios, el problema, el reto enorme que tenemos que enfrentar es cómo los acopiamos, cómo evitamos que esos envases vayan a otro destino y cómo logramos captarlos para que vayan a los procesos de reciclaje. Es un proceso que en nuestro enfoque requiere una responsabilidad compartida y Tetra Pak está dispuesto a colaborar y a contribuir a él. Y finalmente, la incorporación de material reciclado en procesos productivos. Esto se hace ya sea derivando los productos que se recuperan del envase, perdón, me disculpa, para la producción de los materiales que les mencioné antes, como papel reciclado o como productos plásticos hechos con polialuminio, pero también estamos en vías de reincorporar el material que se recupera de un envase usado para hacer un envase nuevo, principalmente los plásticos. Estamos en ese proceso. Ahí se requiere también que haya una certificación para el uso de grado alimenticio y en cierto momento también la fibra que se recupere del envase. Aunque eso tenemos que valorarlo muy seriamente, muy profundamente, para ver de qué manera incide con la gestión, con el manejo o con el uso de una materia prima renovable como es el papel hecho de las maderas. De manera ya cuantitativa, los indicadores que hemos establecido, a los que nos comprometemos para lograr los objetivos del programa, es el tener 65 millones de envases recuperados, reciclados, canalizados para reciclaje para el 2021. En cuanto a comunicación, tener 20,000 viviendas sensibilizadas para que haya esta separación, para lograr un incremento en el acopio de material. Y finalmente, en el caso de las instalaciones de los clientes, el 100%, el total de la merma que se pueda generar en las instalaciones de los clientes en el proceso de llenado, que vaya a ser reciclado. Y como les decía, de manera paralela estamos trabajando para desarrollar lo que llamamos el envase del futuro.
este envase estará hecho exclusivamente de materiales renovables y reciclados, 100% reciclable y que se adapte a una economía circular baja en carbono. Este último concepto, bueno, los dos conceptos son muy importantes, el que tengamos el envase que pueden ver ustedes aquí en esta imagen, hecho totalmente de materiales renovables y reciclados, es decir, que no solamente el papel, sino que las láminas de polímero que recubren al papel, en este caso los elementos plásticos como la tapa, todos provengan de materiales renovables, ya sea de los bosques o, insisto, del etanol producido a partir de caña de azúcar. Pero no solamente eso, sino que el segundo concepto, el final que aparece en esta frase, nos parece también relevante y digno de remarcar. Economía circular baja en carbono. Pensamos que no basta con un enfoque de economía circular muy centrado en reusar o reciclar, si no tenemos la forma de medir realmente el resultado neto en cuanto a reducción de emisiones. Lo que debemos de irnos a todo el ciclo de vida del producto o servicio para valorar desde la obtención de materia prima, qué materia prima es, cómo se gestiona la parte de distribución. Un envase puede ser reusable o reciclable, pero puede ser muy ineficiente en el proceso de distribución en el mercado. Puede requerir refrigeración, puede ser muy pesado, puede tener una muy mala utilización del espacio. Tiene muchos elementos que tienen que valorarse para realmente alcanzar ese objetivo que nos parece que es central. Economía circular, baja en carbono. Realmente eso es lo que les quería compartir. En el poco tiempo que nos queda, por supuesto, hay mucho más información disponible, pero quiero retirar aquí nuestro agradecimiento al MINAM, a Perú 2021, al Ministerio de Producción, por esta convocatoria que atendemos con todo gusto y con todo compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por mostrarnos las iniciativas dirigidas a disminuir el impacto ambiental en Tetra Pak y el compromiso con los acuerdos de producción limpia. La última exposición estará a cargo de Sandra Alencastre, es directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Perú. Para ello, invito a Sandra a activar su micrófono y su cámara y a compartir su pantalla para realizar la presentación. Adelante, Sandra. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Muchísimas gracias al Ministerio del Ambiente, invitación. Y estoy súper contenta de estar participando en esta mesa de acción climática con un tema que realmente nos motiva a muchos y nos da una perspectiva de crecimiento sostenible para nuestras empresas también. Felicito realmente a Texnas, a Tetra Pak, por lo que vienen haciendo en esta ruta de producción más limpia y enfocada en la economía circular. Yo creo que son casos que sin duda nos inspiran desde diversos sectores a seguir esforzándonos por tener un modelo contar cuál es la ruta que venimos trabajando desde Coca-Cola, junto con nuestro socio embotellador Arca Continental Lindley. Nosotros trabajamos en todo el mundo bajo el concepto del sistema Coca-Cola, que es como Coca-Cola trabaja de manera organizada con su socio embotellador, y en este caso es Arca Continental Lindley. Así que ambas empresas venimos trabajando ya desde hace algunos años en esta ruta de la economía circular. Siguiente. Les voy a compartir este video que resume un poco luego lo que les voy a ir comentando de manera más detallada en los próximos slides. Así que, por favor, si me ayudan con el play. Para nosotros es sumamente importante haber logrado con ustedes el primer hito en el tema de la reactivación de la economía circular. Para nosotros fue un ejemplo muy positivo de cómo gobierno e industria se pueden juntar y de una mente muy abierta en pro de lo que es bueno para el negocio, de lo que es bueno para el país y para el planeta.
es un orgullo muy grande estar acá y poder ser los primeros. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de haberlo hecho con una coordinación con el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente, con gobiernos municipales, con nuestros proveedores y con nuestros clientes, especialmente los bodegueros. Ustedes sirven también de ejemplo para otras empresas, para que se sumen a este trabajo conjunto. Es una muestra más de cómo podemos trabajar juntos por un medio ambiente más saludable para todo el país. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, nosotros en el 2018 celebramos el primer acuerdo voluntario de producción limpia y desde esa fecha venimos transitando una ruta bastante focalizada en lograr la economía circular de nuestros empaques. Entonces, la primera meta a la que nos comprometimos en esa fecha fue la incorporación de material reciclado en la fabricación de nuestros envases. Hoy todo nuestro portafolio de bebidas, Coca-Cola, Sprite, Inca-Cola, de bebidas en PET, ya cuentan con por lo menos 25% de material reciclado en cada empaque. Y de verdad que motivados por el acuerdo de voluntario de producción limpia y el camino que hemos venido siguiendo, dimos un paso más allá y convertimos el 100% de nuestros empaques en empaques reciclables, ¿no? Adicionalmente, hoy tenemos que un empaque, que es el de San Luis, y todo su portafolio de marca San Luis, ya está hecho al 100% de material reciclado. La siguiente meta fue la reutilización de los empaques retornables de vidrio y PET. Fue cómo podíamos promover los empaques retornables, ¿no? Que hace décadas vienen acompañándonos a los peruanos en nuestro día a día. Son estos empaques que nacen con el objetivo de ser reutilizados, regresados al punto de venta y luego rellenados para que puedan tener más de una vida útil en su ciclo de vida, propiamente dicho, ¿no? Entonces, nos comprometimos a incrementar la producción de empaques retornables en nuestro portafolio y definitivamente hemos logrado cumplir la meta e incluso superarla. Ya hoy el 40% de los empaques retornables de portafolio, tanto en vidrio como en plástico PET, viene de empaques retornables, ¿no? Y esto realmente ha sido un trabajo súper articulado que nos ha enfocado también el trabajo conjunto que podemos hacer con diversas áreas de la compañía. El año pasado lanzamos un par de campañas, digamos, motivados por esta meta de incrementar la retornabilidad bajo el paraguas de Coca-Cola y de Inca-Cola. Fue la primera vez que nuestras marcas, de manera tan vocal, incentivaban a que los consumidores prefirieran los empaques retornables por el beneficio ambiental que estos empaques tenían, ¿no? Adicionalmente, estas campañas han obtenido un premio latinoamericano, ¿no? Porque de alguna manera también se está incentivando a que las marcas puedan tener un propósito y sin duda realzar los impactos que pueden tener los empaques en el medio ambiente. Siguiente. La tercera meta a la que nos comprometimos fue la promoción del reciclaje y el fortalecimiento de la cadena de residuos sólidos, ¿no? Y para ello nos propusimos generar alianzas, porque nosotros creemos que el ODS 17 es fundamental para poder realmente vivir en un desarrollo sostenible y concretar y sumar esfuerzos y sumar inversiones que nos permitan realmente generar los cambios y las transformaciones de las que queremos ser parte como Coca-Cola, ¿no? Logramos tener 6 alianzas, nos comprometimos a 5, pero logramos 6 con las municipalidades
para ayudarlos en los programas de segregación de la fuente, en la sensibilización hacia los vecinos, en la promoción y cultura del reciclaje también, ¿no? Y venimos trabajando de manera articulada con ellos desde el año pasado. Siguiente. Este acuerdo voluntario de producción limpia, si bien nació en el 2018 de manera local, ¿no es cierto? Viene realmente impulsado por la meta global que tiene Coca-Cola para lograr un mundo sin residuos, ¿no? Mundo sin residuos también se lanzó a nivel global en el 2018 y es el marco que hemos tenido en Coca-Cola Perú para impulsar acuerdos voluntarios, para impulsar metas concretas que nos van a permitir llegar a esta gran meta, que es recolectar y reciclar el 100% de nuestros empaques al 2030, ¿no? Y para ello, siguiente, hemos venido trabajando en el diseño de nuestros empaques, ¿no es cierto? Esto, como podrán ver, se cruza igual con las metas voluntarias a las que nos hemos comprometido en el acuerdo de producción limpia, ¿no? Porque tenemos que pensar en el diseño de nuestros empaques y cómo escalarlos. Por eso la importancia de haber mantenido el 25% del material reciclado en nuestros empaques y haber ido un paso más allá con esta botella de San Luis, en donde hemos podido sumar esfuerzos desde diversas áreas para poder tener esta innovación y poder contagiarnos y motivarnos con estos resultados para pensar en nuevas innovaciones en los próximos años, ¿no? El otro pilar en el que trabajamos para lograr un mundo sin residuos es la recolección, y una vez más acá pueden ver el cruce que existe entre este compromiso global y cómo lo aterrizamos de manera local a partir del acuerdo voluntario de producción limpia, ¿no? Porque la recolección aquí se fortalece si trabajamos con los recicladores. Nosotros tenemos un compromiso real por el fortalecimiento de la recolección y la del reciclaje. De hecho, al haber incorporado 25% de material reciclado en todas nuestras botellas, el año pasado hemos logrado que se reciclen más de 380 millones de botellas, ¿no? Para que luego sean reincorporadas en las nuevas botellas de nuestro portafolio. Y esto sin duda genera un efecto positivo en la cadena, ¿no? Para los recicladores, para el medio ambiente, para los propios consumidores también, porque poco a poco también estamos incentivando el cambio de hábitos, ¿no? Bajo este concepto de responsabilidad compartida que todos debemos tener para realmente tener un sistema de recolección y economía circular real en nuestro país, ¿no? Y sin duda, el tercer pilar es el de las alianzas. Ya les había comentado hace un ratito lo importante para nosotros que son las alianzas. Y una vez más, podemos ver cómo este compromiso global se encaja perfectamente con el compromiso que asumimos en el acuerdo voluntario de producción limpia, ¿no? Las alianzas, pero desde todo ámbito, desde el ámbito público, desde el ámbito privado, con otras empresas, con ONG, con academias, sí, que nos permiten un foco que se vaya repotenciando, por lo que cada aliado realmente puede aportar en esta ruta, ¿no? ¿Qué otras acciones hemos venido ejecutando inspirados por el Acuerdo Voluntario de Producción Limpia? Aquí hay un pequeño resumen, ¿no? Como el primero que ya se los comenté es haber logrado esta botella de San Luis y que hoy todo el portafolio en los distintos tamaños de San Luis ya tengan incorporado el 100% de material reciclado en cada botella. Este fue la primera innovación de este tipo en Sudamérica, fuimos los terceros en el mundo, y lo importante que fue también trabajar con nuestra cadena de valor, ¿no? Con nuestro aliado, nuestro proveedor de botellas recicladas, que es San Miguel Industrias, con nuestro socio embotellador Sin Duda, ¿no? Y con todo el equipo que desde diversos ángulos, el ángulo financiero, el ángulo tecnológico, el ángulo de innovación, la marca misma, ¿no? Cómo hemos podido al interior de la organización engranarnos para poder trabajar en una ruta cierta para cumplir la meta del APL y sobrepasarla, ¿no? Además, como ya les había contado, las campañas que realizamos para promover los empaques retornables han sido galardonadas a nivel latinoamericano, pero no solamente por lo innovadora que
que ha podido ser el mensaje que sale en la marca, ¿no? O por el call to action que puede generar la marca hacia los consumidores, sino porque esto realmente ha significado un incremento significativo de los empaques retornables, del volumen, de las transacciones, incluso de la participación de mercado, ¿no? Y es por eso que hoy, si uno piensa en empaque retornable en el país, en el Perú, está pensando también en un efecto multiplicador económico, social, ambiental y sobre todo muy aterrizado en un ejemplo concreto de lo que puede ser la economía circular. Finalmente, seguimos promoviendo la conciencia sobre el reciclaje, nos aliamos a Perú Limpio y hemos sido de las empresas más vocales en esa ruta, porque sí creemos que con más aliados vamos a poder generar mayor impacto en el reciclaje en nuestro país. Siguiente, por favor. Y finalmente, para ya terminar, porque estamos con el tiempo justo, les cuento que a partir de haber cumplido las metas del Acuerdo de Producción Limpia, el mes pasado hemos recibido tanto del Ministerio de Producción como el Ministerio del Ambiente este sello. Somos las primeras empresas en ser distinguidas por este reconocimiento. Y la verdad es que es un honor, es un orgullo poder llevarlo, poder tener la oportunidad de incorporarlo en nuestras comunicaciones, en nuestros empaques, para que también el consumidor se dé cuenta que nuestros empaques no son de plástico de un solo uso, vienen incorporados de resina reciclada, se pueden reciclar y se pueden reincorporar en el proceso productivo, ¿no? Sin duda vamos a seguir impulsando estos compromisos que, como saben, no solamente se quedan en un acuerdo de producción limpia, sino que tienen una meta muy concreta hacia el 2030 y vamos a seguir en esa ruta, ¿no? Fortaleciendo a los recicladores, fortaleciendo la recolección, fortaleciendo nuestras comunicaciones y todo el impacto que podamos generar como líder de categoría en la industria de bebidas también, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto es un resumen de los pasos en los que pensamos seguir de cara al próximo año, seguir promoviendo la retornabilidad, como ya les había dicho, fortalecer la cadena de valor del reciclaje, seguir apostando por la tecnología y también con un foco bastante central en la reapertura del sector del reciclaje y cómo las asociaciones de recicladores pueden fortalecerse en esta nueva reapertura económica que tenemos la oportunidad de acompañar, ¿no? Post-COVID y post todos los efectos que sabemos que también el sector del reciclaje ha tenido. Siguiente, por favor. Y solamente aquí quiero ya terminar para invitarlos a todos, a las empresas, a las personas que nos están escuchando ahora, a que se sumen. Pueden ser realmente cada uno actor significativo y colaborativo en una economía circular. Cada uno de nosotros tenemos un rol y de verdad que si todos ponemos en generar metas concretas en nuestras empresas, en ver cuáles son nuestros impactos y cómo desde nuestras casas igual podemos sumar, va a ser algo muy positivo para todos. Los invito igual a sumarse a la campaña En Casa Yo Reciclo, que es una herramienta que todos podemos usar para ver cómo nos insertamos en esta gran movida para tener una economía circular real en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por mostrarnos lo realizado en Coca-Cola y la importancia de esta reapertura del sector reciclaje. Habiendo escuchado a nuestros expositores y expositoras, me gustaría invitar a Araceli Ramos, ella es coordinadora de conocimientos de Perú 2021, para que nos brinde los mensajes clave y las principales conclusiones de esta sesión. Adelante, Araceli. Gracias, Vivian. Hola con todos. Solo para dar un mensaje clave que me parece principal. Por ahí soltaron la pregunta de cuál era la diferencia principal entre los acuerdos de producción limpia y los acuerdos de producción más limpia. Como lo dijo Micaela al inicio, son acuerdos que se suscriben entre la empresa y el ministerio, y los acuerdos de producción limpia son liderados por el Ministerio del Ambiente, y los de producción más limpia son liderados por el Ministerio de Producción. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en la temática o la materia que abordan.
Entonces, los acuerdos de producción limpia del MINAM abordan lo relacionado a residuos sólidos, principalmente. Y en el caso de los acuerdos de producción más limpias de Produce, abordan principalmente la temática de coeficiencia, ahorro de agua, eficiencia en el uso de energía, por ejemplo. Entonces, creo que ese es un mensaje muy importante que teníamos que llevarnos de la sesión de ahora, y que estos son más allá del acuerdo que se pueda poner de trazarnos metas, son basados en un diagnóstico que es muy importante de nuestros procesos para saber dónde están las oportunidades, y como por ahí dijeron algunas presentaciones, son una oportunidad para repensar lo que estamos haciendo y una oportunidad también para generar alianzas. Entonces, ese es el mensaje clave que quería dar, y como les digo, los acuerdos de producción limpia están impulsados por el Ministerio del Ambiente, y ya hay algunos suscritos, están bajo la normativa del Ministerio del Ambiente, y en el caso de los acuerdos de producción limpia, justamente quería compartirles este formulario, por ahí Vivian, si me ayudas poniéndolo en el chat. El Ministerio de Producción está recibiendo los comentarios de las empresas para poder fortalecer los acuerdos de producción más limpia. Entonces, si ustedes completan este formulario, lo que van a poder hacer, van a poder dejar su aporte para poder fortalecer los acuerdos de producción más limpia de Produce, comentar sobre qué dificultades se encuentran en lo planteado, qué incentivos podrían ser interesantes para ustedes, entre otros. Entonces, les pedimos por favor que puedan darse unos 5 minutos para dejar sus comentarios ahí y aportar a Produce con esta iniciativa. Y finalmente, solo decirles que como siguientes pasos, les va a llegar un correo con toda la información, con los contactos correspondientes, y vamos a tener una sesión especial para las empresas que quieran iniciar ya a explorar cómo realizar un acuerdo de producción limpia y cómo hacer un diagnóstico base para el acuerdo de producción limpia. Entonces, sin más, muchas gracias a todos por asistir, y estamos en comunicación a través de la Mesa de Acción Climática. Gracias a todos.